Muy buenos días a todos los que están conectados el día de hoy. Arrancamos con eh, esta semana con el curso de Topografía 1. Como les comenté la semana pasada, pues hoy arrancamos con un tema más que todo, es un tema de repaso, porque el tema, pues, en su momento, pues, se aborda en los cursos de matemática, eh, máximo en Mate 1, ¿ya? Que es el tema de trigonometría. eh, que tiene mucha relación con la topografía, ya que pues auxilia la topografía para poder analizar, evaluar, resolver eh, aquellas figuras o a través de una figura eh, geométrica como es el triángulo, eh, pues nos da ahí los pormenores, nos da ahí los procesos o de, o de los teoremas que debemos de considerar a la hora de resolver alguna figura geométrica como el triángulo, ¿ya? Entonces, ese conocimiento, pues, aporta al entendimiento de la topografía. Entonces, vamos a arrancar el día de hoy. Trigonometría. Cuando hablamos de trigonometría, pues lo debemos primero desglosar, entender cuáles son las palabras que lo conforman o los vocablos que lo conforman. Y se deriva de dos vocablos griegos. Uno es el llamado trigón y el otro metro. ¿Ya? Entonces, cuando vemos estos dos vocablos, pues hay que conocer su significado. Y el significado de trigón, pues, es relacionado a un triángulo. Y el metro, pues sabemos de que es una medida. Entonces, la trigonometría, pues, es el estudio de un triángulo. En de manera resumida, pero podemos nosotros entender de esa manera. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, hace alusión a las diversas relaciones entre los ángulos de un triángulo y sus lados. ¿Ya? Entonces, eh, la trigonometría pues, nos va a ayudar a entender a cómo resolver un triángulo. Y ahí tenemos pues la figura geométrica del cual pues el tema estudia a profundidad, ¿ya? Vemos ahí los lados del triángulo, los ángulos internos, ¿sí? Entonces, el cual pues, es sujeta a estudio. Entonces, el triángulo pues, es una porción del plano delimitado por tres rectas que se intersecan una a una en puntos llamados vértices. En toda figura geométrica o en todo polígono, ¿ya? Que el cual se asemeja a una figura geométrica, ¿ya? Eh, va a ser, o sea, dentro de esa figura del terreno que se forma, va a haber una porción en el cual, pues, se asemeje, ¿ya? O se encuentre delimitada por estas tres rectas que se intersecan una con otra, o se intersectan, ¿no? O se cruzan. Entonces, en unos puntos llamados vértices. Entonces, sí, en la mayoría de ocasiones, cuando uno está viendo el tema de desmembración o de partición de, de terrenos, pues hay que considerar algunos parámetros del estudio de un triángulo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la figura que en el cual estas tres rectas se intersectan o se cruzan, ¿ya?
Y en cada punto en donde esas dos rectas se intersecan, va a recibir como nombre o se va a denominar vértice, ¿ya? Tenemos ahí la recta A, la recta B y la recta C. Entre la A y la B, ¿ya? Indistintamente, si es de A a B, pues va a haber un punto en donde esas dos rectas se van a intersecar, ¿ya? Y a ese punto donde se cruzan es el llamado vértice. Entonces los lados se conforman de A a B, de B a C y de A a C. Y los vértices, pues, son identificados en donde se ubican las letras A, B y C, o sea, para que lo entendamos, ¿no? Y entonces, eh, este triángulo, pues, va a tener su propia clasificación, ¿ya? Entonces, y lo clasifica de acuerdo a varios criterios. Y uno de esos criterios es el de los lados. Entonces, cuando sus lados, sus tres lados o las tres rectas que la componen son iguales en cuanto a longitud, a ese triángulo le vamos a nosotros a denominar equilátero, ¿ya? Cuando un triángulo únicamente dos lados son iguales, ¿ya? El nombre que recibe este triángulo es isósceles. Y cuando sus lados son diferentes, quiere decir de que en cuanto a su longitud de cada lado o cada recta no equivale a la misma cantidad que los demás lados, entonces es un triángulo escaleno, ¿ya? Entonces tenemos el equilátero, sus lados tienen la misma longitud, el isósceles va a ser aquel que únicamente tengan dos lados iguales y el escaleno, todos sus lados miden diferente o tienen distancias o longitudes diferentes, ¿ya? Entonces, debajo de cada figura de triángulo, pues ahí tenemos de manera resumida cómo lo podemos interpretar. Dice que el lado A a B va a ser igual al lado A a C y este va a ser igual al lado BC, ¿ya? Entonces, para que sea equilátero, la longitud de los lados debe de tener el mismo valor. Para que sea isósceles, únicamente basta con que dos lados tengan la misma longitud. Y escaleno, cuando estos tres lados no tengan la misma longitud. También los triángulos se clasifican de acuerdo a sus ángulos, ¿ya? Entonces, cuando un ángulo de un triángulo, o sea, en uno de sus vértices es a 90 grados, estamos hablando de un triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces, cuando el triángulo en relación a sus ángulos son mayor a 90, ¿ya? Menor a 90, perdón, menor a 90, estos ángulos o este triángulo se va a llamar acutángulo, ¿ya? Si vemos la expresión matemática que se encuentra debajo de de ese triángulo, dice, cuando el ángulo A es menor a 90, el ángulo B es menor a 90 y el ángulo C es menor a 90, entonces quiere decir de que los tres ángulos de ese triángulo son agudos y por lo tanto se le va a denominar un triángulo como triángulo acutángulo. Y cuando el ángulo es obtuso, o sea, cuando en uno de los vértices o uno de los lados, ¿ya? Se forma un ángulo mayor a 90, entonces ese triángulo va a denominarse como triángulo obtusángulo, porque su ángulo es obtuso. Y obtuso es que es mayor a 90. ¿Sí? Entonces, al igual que como la clase, como este triángulo, ¿cómo, de qué manera se clasifica? Por sus lados y por sus ángulos, también
existen teoremas en el que nosotros debemos eh, tomar en cuenta o considerar a la hora de resolver estos triángulos. Cuando digo resolver es porque el triángulo le hace falta un dato, ¿ya? Como uno de sus lados o determinar un ángulo, ¿ya? Entonces, para esto existen estos teoremas, los cuales nos van a indicar qué debemos interpretar y cómo lo debemos analizar, ¿va? Dice que el teorema 1 dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si a mí me están haciendo la pregunta a cuánto equivale el valor de un ángulo del triángulo que no conocemos, entonces tenemos que considerar este primer teorema, ¿ya? En el que dice de que los ángulos interiores del triángulo, los tres ángulos deben de sumar 180. Si yo tengo dos valores de ángulos, ¿ya? Entonces me va a ser más sencillo decir 180 menos la sumatoria de esos dos ángulos, voy a obtener como resultado el valor del tercero, ¿ya? Entonces tenemos ahí la imagen en la que nosotros podemos observar esa particularidad. Entonces, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, la sumatoria de esos tres ángulos me da 180. Si dado caso a mí me preguntaran cuál es el valor de uno de esos ángulos que se desconoce, entonces hago lo que ya les mencioné. 180 menos la sumatoria de los dos ángulos que sí conozco y me va a dar como resultado el valor del tercero, el cual no conocemos, ¿ya? Entonces es a través de este teorema, ¿ya? Que me indica eh, esta particularidad o este criterio que debe de cumplir el triángulo. El teorema 2 dice que un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él. Entonces, cuando ya vimos el tema de ángulos exteriores, ¿verdad? Y la sumatoria de los ángulos exteriores, si se recuerdan, es igual a 360 grados. O sea, la sumatoria de los ángulos exteriores e interiores nos va a dar una sumatoria de 360 grados, pero aquí estamos hablando estrictamente del triángulo. Entonces, un ángulo exterior, ¿ya? Que sabemos que es la que se encuentra fuera del triángulo, ¿ya? Es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él. A veces con estas palabras adyacentes nos tiende a confundir debido a que no entendemos a qué se refiere a la adyacencia, ¿ya? Entonces, veamos la figura. La figura, o sea, el teorema dice que un ángulo exterior, ¿ya? Su valor va a ser la suma de dos interiores, no adyacentes a él. Entonces, tenemos que el ángulo M, o sea, el ángulo exterior M, va a ser igual al ángulo B más el ángulo C. Cuando dice no adyacentes a él, quiere decir de que no deben estar, o sea, que no se va a considerar este ángulo que se encuentra a la par del M, que es el ángulo A, ¿ya? Este es el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C. La adyacencia es cercano a. La adyacencia de M es el ángulo A, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la adyacencia significa que es cercano a un ángulo, cercano a un lindero, cercano a una recta, cercano, ¿ya? Y cuando hablamos de ángulos opuestos o término opuesto, entonces los ángulos B y C son opuestos a M, ¿ya? Entonces,
¿Por qué les menciono o por qué recalco tanto adyacencia como opuesto? Porque en el caso del estudio del triángulo, pues vamos a estar hablando mucho de adyacencia, mucho de opuesto. Entonces debemos tener claros que cuando me están hablando a mí de adyacencias o adyacentes, quiere decir de que que el ángulo que me están indicando está cercano a otro. O si es el lado que me está indicando es cercano a otro lado. ¿Eh? Entonces, pero aquí, en el triángulo, estamos hablando del ángulo exterior. El ángulo exterior, el ángulo cercano que tiene va a ser el ángulo interior, que este corresponde a A. Entonces, y los que no están adyacentes, que en otras palabras son los opuestos, es el ángulo B y el ángulo C. Entonces, la sumatoria de esos dos ángulos me va a dar de manera eh, directa el valor del ángulo M. Ahí voy a tener un ángulo. Aquí voy a tener otro. ¿Ya? Pero el valor de esto que no conozco me lo va a dar la sumatoria de este ángulo. ¿Ya? La sumatoria de estos dos ángulos interiores y me va a dar el valor de M. ¿Ya? Entonces, quedemos claros, adyacencia y opuesto. Adyacente es cercano a A o cercano a otro y opuesto lejos de. Veámoslo de esa manera. Entonces, demostración, dice. Dice que en un triángulo la suma de los dos de los ángulos interiores, en un triángulo la suma de los ángulos interiores es 180 grados. Los ángulos A y M son suplementarios. ¿Eh? Entonces, igualamos ángulo A, ángulo B, ángulo C, va a ser igual a la sumatoria de A más M, y vamos a obtener, o sea, ¿cómo es de que se determina que la sumatoria de dos ángulos interiores me va a dar el valor de un ángulo exterior? Entonces, a sabiendas de que los ángulos interiores, la sumatoria de los ángulos interiores de los tres ángulos interiores da 180 grados. Entonces, si nosotros quisiéramos saber este ángulo P, ¿qué ángulos debemos de sumar? Va a ser el ángulo A y el ángulo B. ¿Ya? Y si nosotros quisiéramos conocer el valor del ángulo N, pues vamos a sumar A más C. ¿Ya? Bueno, entonces, para no estar quebrándonos la cabeza cuando nos pidan que determinemos el ángulo exterior de un triángulo, conociendo dos ángulos de la misma, pues lo que vamos a hacer es sumarlos. Pero tenemos que tener claro la palabra adyacencia u opuesto. ¿Ya? Ahí es donde tenemos que ponerle sentido para poder resolver un ejercicio de esta naturaleza. Tenemos el teorema 3. Dice que la suma de los ángulos exteriores de un triángulo es igual a 360 grados. ¿Ya? Entonces, si yo tuviera aquí los valores de los ángulos interiores, ¿ya? Fácilmente puedo calcular todos los ángulos exteriores de acuerdo al teorema 2. ¿Ya? Y la sumatoria de P
M y N, que son ángulos exteriores, me tiene que dar un total de 360 grados, ¿ya? Si al hacer el ejercicio no da ese valor, pues estamos haciendo alguna operación mal, ¿ya? Entonces, sí o sí, los ángulos exteriores de un triángulo debe de equivaler a 360 grados. ¿Ya? Ahí no hay mucho que explicar. Teorema 4. En todo triángulo, la longitud del segmento que une los puntos medios de dos lados es paralela e igual a un medio de la longitud del lado restante. Aquí estamos hablando más que todo de longitud, ¿ya? Dice que en todo triángulo, la longitud del segmento que une los puntos medios de dos lados es paralela e igual a un medio de la longitud del lado restante. Entonces tenemos la longitud acá del segmento de D a E, ¿ya? El cual va a ser paralelo al segmento de A a B, ¿ya? Entonces, ahí está el paralelismo. Y dice que va a ser igual a un medio de la longitud del lado restante. Entonces, por eso es que tenemos esta pequeña fórmula. Entonces, longitud de AE va a ser igual a un medio, ¿ya? Por la longitud del lado restante. Y el lado restante siempre va a ser de A a B, ¿ya? A no ser de que lo pongamos de esta manera. Siempre va a haber, va a depender de dónde, de qué segmento nos están hablando para poder realizar la interpretación. ¿Ya? Bueno, entonces, esto es en cuanto a cuánto equivale un segmento que se ubica en los puntos medios entre AC y entre CAB. ¿Ya? O sea, que hay una longitud. ¿Ya? La longitud, conociendo su valor, se divide en dos y vamos a tener un punto medio. ¿Ya? En esos puntos medios es donde tenemos acá la, la longitud. Y su longitud real lo vamos a determinar multiplicando un medio por el segmento restante. ¿Ya? El segmento restante siempre va a ser la línea paralela. ¿Ya? En donde se ubique la línea paralela, esa longitud o ese segmento va a ser el valor que nosotros debemos de considerar. Claro que aquí va a ser un ejemplo, 10 metros. Aquí la longitud no la conocemos, ¿ya? Entonces, si yo multiplico un medio por 10 metros, me va a dar esta longitud, ¿ya? Bueno, teorema número 5. Dice que la suma de dos lados, cualesquiera de un triángulo, es mayor que el lado restante, mientras que su diferencia es menor. ¿Okay? La suma de dos lados cualesquiera es mayor que el lado restante, mientras que su diferencia es menor.
Esto en todo caso, pues estaríamos hablando, si lo ven de esa manera, en cuanto a la clasificación de los triángulos. ¿Ya? La suma de dos lados cualesquiera de un triángulo es mayor que el lado restante. Por ejemplo, de A a B, ¿va? Dice que es menor al lado AC más lado BC. ¿Ya? Entonces quiere decir de que AAC y de B a C van a ser los lados que tengan mayor longitud, mientras de que A a B va a ser menor. Entonces, si esto fuera el caso, estaríamos hablando prácticamente de un ángulo. En cuanto a su clasificación, ¿a qué ángulo? Bueno, les dejo ese como punto de examen. Bueno, teorema 6. Si dos lados de un triángulo son distintos, al mayor lado se opone mayor ángulo. Si dos lados de un triángulo son distintos en cuanto a longitud, aquí está hablando de longitud. Si dos lados de un triángulo son distintos, al mayor lado se opone mayor ángulo. Entonces dice que A a B es un lado menor que de A a C. Al mayor lado se opone mayor ángulo. Problema 7. Para dos ángulos distintos de un triángulo, a mayor ángulo se opone mayor lado. Si el ángulo A es mayor al ángulo B, entonces de B a C es mayor a C. Entonces, si el ángulo de B es mayor que el opuesto, entonces quiere decir de que la longitud de este lado, que es de B a C, es mayor al lado de A a C. ¿Ya? Entonces, este es complemento del teorema 6. ¿Ya? Si un lado es más grande, va a tener mayor ángulo. Si un ángulo es mayor, entonces nos va a identificar cuál lado es más grande que los otros. Ejemplos. Ejemplo 1. Dice, calcular el valor de los ángulos del siguiente triángulo. Tengo un ángulo B de 3X, un ángulo C de 2X y un ángulo X que no conozco. Por definición, los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? O sea, coloco los términos, conozco los términos, 2X, 3X y X. Entonces, esos ángulos que vemos ahí tienen que dar 180 sí o sí. Por lo tanto, realizando la sumatoria de los valores o de las entidades semejantes, ¿ya? Se suma, como tenemos x más 2x más 3x, son 6x. Este va a ser igual a 180, despejo x, y me va a dar que el valor del ángulo es de 30 grados. ¿Ya? Ya con ese valor de ángulo, ya sustituyo los términos, y me va a dar el valor de cada ángulo restante. Ángulo de B, ángulo de C.
O sea, si lo vemos escrito de manera matemáticamente, ¿va? Entonces, ese sería un ejemplo si lo viéramos a partir de una ecuación, ¿va? ¿Ya? El despeje de las ecuaciones o despeje de las incógnitas. Entonces, si x es igual a 30 grados, como ya les mencioné, sustituyo los términos, ¿qué quiere decir? Al 2x yo lo interpreto 2 por 30, me va a dar 60 grados. 3x, 3 por 30, me va a dar 90 grados. Y por lo tanto, teniendo ya los valores de los ángulos, los sumo. Y la sumatoria me debe de dar 180 grados. ¿Ya? Entonces, tengo 90, tengo 60 y tengo 30. La sumatoria de los tres ángulos me va a dar 180. Ejemplo número 2. Calcular el valor de los ángulos del siguiente triángulo. Entonces, tenemos ahí un ángulo de 53 grados, un ángulo interior A, tengo un ángulo exterior adyacente a B, que es de 135 grados, y no conozco C. Por ángulos exteriores, ¿qué es lo que sabemos? ¿Ya? Sabemos de que para determinar el valor de un ángulo exterior, debo de sumar dos ángulos interiores. ¿Ya? Entonces, y lo aplico matemáticamente. Digo que el ángulo C más 53 grados, que son ángulos no adyacentes o ángulos opuestos al ángulo exterior, ¿ya? Dice que es igual a 135. Porque 135 es el valor que nos están indicando que vale o equivale al ángulo exterior. Pero lo estamos planteando desde una ecuación. ¿Ya? Tengo valor de A, tengo el valor de C, perdón, tengo el valor de A, que es de 53 grados, no conozco C, pero la sumatoria de esos dos me tiene que dar el valor del ángulo exterior, que sí conozco, que es 135 grados. Luego, pues, toca hacer el despeje, donde el ángulo C es igual a 135 menos 53. ¿Por qué menos 53? Porque en el anterior planteamiento era ángulo C más 53. Todo lo que suma pasa a restar. Y me da que el ángulo de C es igual a 82 grados. ¿Ya? Entonces C tiene 82 grados. Y por ángulos suplementarios, los suplementarios pues son los ángulos exteriores. Tenemos el D, tenemos en este caso sería el A. Eh, entonces dice que el ángulo B más 35 va a ser igual a 180. Bueno, tenemos ahí ángulo A más 53 grados igual a 180, ángulo C más ángulo D va a ser igual a 180 grados. Entonces, es fácil teniendo los ángulos interiores, ¿ya? Por ejemplo, ya determinamos el ángulo C, que es un ángulo interior. ¿Va? Con ese serían dos ángulos interiores, ¿ya? 53 grados y 82. ¿Ya? Entonces, no conozco B. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le hago? Debo traer a colación lo que me indica el teorema 1, que los ángulos interiores suman 180. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me hace falta para llegar a 180?
Entonces, sumo los dos, ¿ya? Y le resto a 180, le resto a la sumatoria de estos dos ángulos interiores y me va a dar el valor de B, ¿ya? Que es de 45 grados. ¿Ya? Ese sería el valor de B. Porque como yo ya sé que los ángulos interiores de un triángulo deben de sumar 180 grados. Y si conozco dos de ellos, pues los sumo y se los resto a 180 y me va a dar ese valor. ¿Ya? Tengo 53, tengo 82, tengo 135. ¿Ya? Por eso es de que vemos en la fórmula de ángulos suplementarios, de que el ángulo B más 135, pues es la sumatoria de los dos ángulos que ya conocemos, de los ángulos interiores. ¿Ya? Igualamos a 180 grados, que es el valor que debe de dar como resultado de la sumatoria de los tres ángulos interiores. ¿Ya? Entonces, despejamos B y, ¿ya? Entonces decimos 180 grados menos 135 me va a dar 45 grados. ¿Ya? Entonces, esto ya lo tenemos resuelto. ¿Ya? Por el teorema 1. ¿Ya? Ahora bien, no conocemos el ángulo exterior D, ni conocemos el ángulo exterior A. ¿Ya? Y aplicamos el siguiente teorema. ¿Cuál es? Que dice de que un ángulo exterior va a ser igual a la sumatoria de dos ángulos no adyacentes o la sumatoria de dos ángulos opuestos. ¿Ya? Pero se sobreentiende, ¿ya? Si lo entendemos que no son adyacentes. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué lo deberíamos entender de esa manera? Si es opuesto, sería el ángulo D y otro ángulo que tendría que estar acá. En cambio, aquí me está diciendo de que es la sumatoria de dos ángulos interiores, ¿ya? No adyacentes al ángulo exterior. ¿Ya? Entonces, recalcando, adyacente quiere decir de que el ángulo adyacente al ángulo exterior es 53 grados. Entonces, este es el ángulo que no tenemos que tomar en cuenta, sino que tenemos que tomar en cuenta el ángulo de 82 grados que es AC y el de 45 que es AB. Entonces, sumo estos dos valores y me tiene que dar, ¿ya?, el valor del ángulo exterior. 82 grados más 45 son 127. ¿Ya? Entonces, por eso dice aquí ángulo exterior A más 53 igual a 180. Pero, vamos a ver. Entonces aquí el ángulo exterior va a ser igual a 180 menos 53. Pero aquí está mal, está planteado desde ángulos suplementarios. Pero si lo vemos desde el teorema que nos dice de que la sumatoria de dos ángulos interiores no adyacentes a él debe de dar el valor de A. ¿Ya? Por eso es de que se los planteo de esa manera. Que son 82 grados de C más 45 grados de B, ¿ya?, suman 127 grados. El cual, desde otro punto de vista, pues da lo mismo. ¿Ya? Y eso es lo bonito de la matemática, que si un camino no nos lleva al resultado, otro podría ser. Bueno, ya tenemos el valor de A, que es de 127. ¿Ya? Ahora me falta D. ¿Ya? Y aplico lo mismo, ¿ya? El mismo teorema. ¿Ya?
La sumatoria de dos ángulos interiores no adyacentes a él me va a dar el valor del ángulo exterior. ¿Y cuáles no son adyacentes al ángulo exterior? El de 53 grados y el de 45. Hacemos la suma, 53 más 45 me va a dar 88. Entonces tengo 88. Perdón, es 98. Hice mala cuenta ahí. Va. Entonces, tengo los ángulos interiores y tengo los valores de los ángulos exteriores. ¿Ya? Entonces, ahora apliquemos lo que nos dice el otro teorema, en el que nos plantea de que la sumatoria de los ángulos exteriores nos debe de dar 360 grados. ¿Ya? Entonces, sumemos 127 del ángulo exterior AA, 98 AD y 135 que nos dieron ya dentro del ejercicio. En total da 360 grados. Ahora los interiores, 53 grados, 82 minutos, 82 grados y 45 grados. Nos da 180. Entonces, es de esta manera en que nosotros tenemos que recordarnos los teoremas para poder obtener datos coherentes. ¿Ya? Si aplicamos bien el teorema, nos va a dar el resultado que nos aparezca como, eh, como opción a elegir el resultado verdadero. ¿Ya? Si lo vemos desde una evaluación ¿va? De opción múltiple. Bueno. Ahora entramos al otro tema de triángulos, que son triángulos congruentes. Dice que son aquellos que tienen la misma forma. Si dos triángulos son congruentes, entonces A, sus lados homólogos son iguales, B, sus ángulos homólogos son iguales. ¿Ya? En triángulos congruentes, pues estamos hablando de dos triángulos. ¿Ya? Y van a ser congruentes si sus lados homólogos son iguales y si sus ángulos homólogos son iguales. ¿Ya? Entonces, estos dos triángulos que vemos con la misma información, ¿ya? Vamos a denominarlos triángulos congruentes, porque cumplen los dos criterios. ¿Ya? Entonces, y estos triángulos congruentes, pues también tienen sus teoremas. El teorema 1 nos dice que dos triángulos van a ser congruentes si tienen sus lados iguales, ¿ya? En cuanto a longitud. ¿Ya?
Entonces estaríamos hablando de dos triángulos equiláteros. ¿Ah? Tema 2. Dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos y el lado adyacente a ellos respectivamente iguales. Dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos y el lado adyacente a ellos son respectivamente iguales. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar? Uno, evaluar los ángulos, ¿ya? Y evaluar el lado adyacente a esos dos ángulos. Cuando hablamos de dos ángulos, lo tenemos que ver, bueno, ¿qué ángulo tiene un triángulo? Tiene dos ángulos. Aquí tenemos uno y tenemos dos. Este es de un triángulo. Ahora veamos el otro triángulo. Tiene también el ángulo, un ángulo y el segundo. ¿Ya? Entonces, dos triángulos tienen dos ángulos. ¿Ya? O cada triángulo tiene dos ángulos. Y el lado adyacente a ellos debe de ser igual. Quiere decir de que la longitud adyacente a este ángulo debe de tener el mismo valor para cada triángulo. ¿Ya? Si aquí equivale a 5, 5 debe de valer este otro lado. ¿Ya? Si aquí equivale a 10, 10 también tiene que tener de valor el otro triángulo. ¿Por qué razón? Porque nos está planteando el teorema. Dos triángulos son congruentes, ¿ya? Si tienen dos ángulos. Acá hay uno, acá hay dos, acá hay uno y acá hay dos. Y el lado adyacente a ellos, ¿ya? El lado adyacente a ellos. Cuando dice a ellos, significa a cada ángulo, ¿ya? De cada triángulo. Y la adyacencia, recuérdense de que es lo que está cercano cercano al ángulo. ¿Y cuál es el que está cercano al ángulo? Pues el segmento entre H a G, entre H a G y ese sería ese ángulo adyacente, ese lado adyacente. Entonces, por eso nos dice acá, el ángulo H es igual al ángulo sub H. La distancia o el segmento HJ va a ser igual a la distancia HJ. Y el ángulo DJ va a ser igual al mismo valor del ángulo. ¿Ya? Y la adyacencia, perdón, aquí sí les confundí un poquito. Vamos a quitar esto. Como les digo, siempre hay error de interpretación, pero aquí lo vamos a subsanar. El lado adyacente a ellos, ¿ya? Como tenemos un ángulo aquí y un ángulo acá, estos dos ángulos, ¿a cuáles son adyacentes? Los dos, en un mismo sentido. Entonces, el lado adyacente de ambos ángulos es de H a J. ¿Ya? O sea, nos está diciendo de que el lado adyacente a ellos de estos dos ángulos, es cierto, aquí hay una adyacencia de H a G, sí, pero acá no tenemos ángulo. Entonces, esa adyacencia no es, ¿ya? Sino que nos está diciendo de que tenemos que considerar los dos ángulos.
que tenemos que considerar los dos ángulos y esos dos ángulos, ¿qué tienen cercano? ¿O cuál es su adyacencia? ¿Ah? Y es el segmento formado o es la recta formada entre H a J, ¿ya? Y el valor de J en cuanto a su distancia debe de ser el mismo. Si aquí es 7, aquí debe ser 7. El ángulo H, si es 30, también tiene que ser 30 acá. El ángulo J, si es 25, 25 tiene que ser acá. ¿Ya? O sea, para que sean congruentes estos dos triángulos que vemos en este momento, deben de cumplir este criterio. ¿Ya? Que los dos ángulos que se muestren deben de ser, deben de tener el mismo valor que el siguiente triángulo. Y en cuanto al segmento formado por adyacentes a esos dos ángulos, debe de tener el mismo valor, uno como el de otro. Teorema 3. Dice que dos triángulos son congruentes si dos lados y el ángulo comprendido entre ellos son respectivamente iguales a sus homólogos del otro. Dos triángulos son congruentes si dos lados y el ángulo comprendido entre ellos entonces estamos hablando de las rectas, de los segmentos o de los lados formados por L a M y de L a K. ¿Ya? O de K a L y de M a L. Esos serían los dos lados. Y el ángulo comprendido entre ellos, que es, ¿cuál es el ángulo comprendido? O sea, el ángulo que se encuentra entre ellos dos, entre esos dos rectas, entre esos dos segmentos o entre esos dos lados. ¿Ya? Y el ángulo comprendido entre ellos son respectivamente iguales a sus homólogos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que el lado formado, el segmento formado, el lado formado o la recta formada entre K a L es el mismo valor. ¿Ya? De acá para acá. ¿Ya? Si aquí es 8, aquí también es 8. ¿Ya? Y el lado formado entre L a M es igual a L a M. A sub L como a sub M. ¿Ya? Si aquí es 2, aquí también es 2. ¿Ya? Y el ángulo, ¿ya? Si aquí es 46 grados, aquí también debe ser 46 grados. ¿Ya? Entonces, este sería los siguientes criterios para afirmar en qué teorema nos están planteando algún ejercicio, ¿ya? En cuanto a triángulos concurrentes se refiere. Ejemplo, en la siguiente figura determina si los siguientes triángulos son congruentes y encuentra los valores de X y Y. Entonces nos dan ahí los valores. Entonces tenemos ahí el segmento de M a O y de N a P. Entonces, estos son iguales. ¿Por qué? Porque tienen el mismo valor. Tienen 8. ¿Ya? El ángulo de M
el ángulo formado por los segmentos de MAN y de MAO deben de ser iguales de P de N a P y de O a P. Por lo que N a O de O a N tienen la misma longitud. ¿Ya? Por lo que nos establece de que la sumatoria de las distancias o de las longitudes de los lados de MAN y de MO son iguales de N a P y de O a P. Entonces, para poder resolver estos triángulos congruentes, pues acá nos plantean la construcción de una tabla en la que se dan las afirmaciones y las razones que nos lleven a demostrar lo que se pide. Entonces, acá únicamente estamos trayendo a colación lo que nos plantean los teoremas, ¿verdad? Entonces, lo que nos piden es determinar si los triángulos son congruentes y debemos encontrar los valores de X y Y. Y aquí estamos evaluando. Entonces, como vemos de que hay características comunes, ¿ya? Que están dentro de los teoremas, es por eso que estamos evaluándolos o analizándolos, ¿ya? Entonces, ¿y cómo encontramos el valor de X y valor de Y? ¿Ya? Entonces, los ángulos homólogos del triángulo congruente son iguales. Entonces, si aquí, o sea, por las características que presenta un triángulo, esto es 1 y esto es el segundo. ¿Ya? Quiere decir de que Y tiene 55 grados. Y X, pues la sumatoria de ángulos interiores me tiene que dar 180. Sería 55 más 76 a 170, 131. Le resto a 180 y tengo que X tiene 49 grados. Entonces, igual sucede con el otro triángulo. Para saber este otro valor, lo puedo, para saber este valor de este triángulo o de este ángulo, lo puedo agarrar o lo puedo analizar desde ángulos exteriores de un triángulo o desde ángulos interiores de un triángulo. ¿Ya? Entonces, como ya conocemos los ángulos interiores de acá, pues 55 más 49 me va a dar 104. Pero estaríamos sobrepasando el valor. ¿Ya? Entonces, aquí sería 55 más 76 menos 180 igual a 49. Entonces acá también son 49 grados. Porque el ángulo exterior acá vendría siendo desde este punto. Entonces sería todo una gran vuelta. ¿Bien? Pero no queremos ese ángulo exterior de tantas aberturas. Como ya estamos viendo que es un triángulo congruente, entonces lo determinamos a partir de la sumatoria de ángulos interiores. ¿Ya? Entonces ya determinamos de que son congruentes y
y ya calculamos los valores de X y Y. Ahora viene el teorema de Pitágoras, que comúnmente también lo consideramos en topografía, ¿ya? Tanto para altimetría como planimetría, pues lo tenemos ahí siempre presente a la hora de realizar análisis, a realizar cálculos, ¿ya? Recurrimos a estos teoremas, ¿ya? Para poder resolver lo que en planimetría o altimetría nos solicitan, ¿no? Entonces, dice que el teorema de Pitágoras se interpreta de esta manera, que dado un triángulo rectángulo cualquiera, el cuadrado de la longitud de su hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de la longitud de sus catetos. Dado un triángulo rectángulo cualquiera, ¿ya? Ojo, el teorema de Pitágoras se va a aplicar a un triángulo rectángulo, ¿ya? Sobre este descansa el teorema de Pitágoras, ¿ya? Ya si un ángulo no es rectángulo, por lo tanto no se va a poder aplicar el teorema de Pitágoras, ¿ya? Debe de ser un triángulo rectángulo, ¿ya? Y todos sabemos de que el cuadrado de la longitud de su hipotenusa, C es la hipotenusa, los catetos son A y B, ¿ya? Entonces, para determinar el valor de hipotenusa, ¿ya? Es el cuadrado de la longitud de la hipotenusa va a ser igual al cuadrado del cateto A más el cuadrado del cateto B. Uno va a ser, de acuerdo al ángulo, uno va a ser, lo podemos interpretar como ángulo adyacente o ángulo opuesto. Va a estar inmerso A, pero lo vamos a ver en las siguientes. Entonces, a partir de estos teoremas, pues cuando no se puede resolver un triángulo a partir del teorema de Pitágoras, pues ya vamos a recurrir a las funciones trigonométricas, ¿ya? Las cuales pues, son razones entre lados de un triángulo rectángulo. También se puede llegar a aplicar a un triángulo rectángulo, que el cual tiene un ángulo recto como uno de sus ángulos interiores, ¿ya? Para representar las longitudes de un triángulo se utiliza el lado adyacente, el lado opuesto. Entonces, cuando no tenemos toda la información, pues probablemente no vamos a poder aplicar la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual, la hipotenusa va a ser igual al cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Entonces debemos de ir a empezar a ver en función del ángulo, ¿ya? Entonces, decía, no es que no se pueda resolver desde el teorema de Pitágoras, sino que las funciones trigonométricas sí están en función del ángulo de un triángulo rectángulo, solo que no aplicando esta fórmula de Pitágoras, ¿ya? Como les dije, va a estar en función del ángulo. Entonces, para representar las longitudes de un triángulo se utiliza el lado adyacente, el lado opuesto e hipotenusa. Es lo que les recalqué hace un momento. Entonces, siempre en los planteamientos de problemas o ejercicios matemáticos, siempre vamos a tener una incógnita que resolver, ¿ya? Cuando tengamos los dos valores de los catetos, pues podemos aplicar la fórmula de Pitágoras como tal.
y vamos a obtener el valor de la hipotenusa. Pero las funciones trigonométricas van en función del ángulo. ¿Ya? Entonces tenemos cateto opuesto, tenemos la hipotenusa y tenemos cateto adyacente. Estos, este nombre que recibe este cateto puede ser cualquier letra, también este cateto. La diferencia va a estar en la palabra o en la segunda palabra que la compone, opuesto o adyacente. Pero este nombre que recibe cada cateto va a estar en función del ángulo. ¿Ya? Si el cateto está cercano al ángulo, recibe o se denomina adyacente, cateto adyacente. El cateto adyacente está cercano al ángulo y el cateto opuesto está alejado del ángulo. Eso es lo que debemos siempre tener presente. Cuándo es opuesto y cuándo es adyacente. Entonces, las funciones trigonométricas, como ya lo dijimos, son razones entre lados de un triángulo rectángulo y estas razones dependen solo del ángulo. ¿Ya? Entonces, para cada ángulo hay 6 razones, las cuales están determinadas de manera única y por tanto son funciones del ángulo y se denominan las funciones de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, que abreviadas en la calculadora podemos encontrar como sen o sin, cos, tan, cot, sec y csc, respectivamente. ¿Ya? Entonces, si tenemos todos los datos, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Si no está, si no tenemos la información, pero tenemos información que nos puedan llevar a resolver el triángulo, pues vamos a usar una función trigonométrica, ¿ya? Porque siempre nos van a plantear un valor de cateto y un valor de ángulo. Entonces, con esos dos datos, pues no nos va a ser suficiente como para poder aplicar el teorema de Pitágoras o la fórmula del teorema de Pitágoras. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener que usar seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, etc. ¿Ya? Y son precisamente estas funciones trigonométricas que nosotros hacemos uso para determinar valores en planimetría. ¿Ya? Y ahí lo van a ver. Bueno, entonces las funciones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo son, ¿ya? O las funciones trigonométricas como tal, ¿va? O sea, voy a aplicar seno del ángulo cuando yo tenga valores de cateto opuesto y tenga valor de hipotenusa. Voy a usar tangente cuando yo tenga valores dados del opuesto y del adyacente. ¿Ya? La secante cuando yo tengo datos que me han dado del problema, valores de la hipotenusa y del cateto adyacente. El coseno lo voy a utilizar cuando tengo datos de adyacente y de hipotenusa. ¿Ya? La cotangente cuando hay datos de adyacente y de hipotenusa. O sea, va a partir del análisis que hagamos y en función de lo que nos están requiriendo para poder utilizar el seno, el coseno, la tangente o la cotangente, la secante o la cosecante. Entonces nos quedan 4 minutos y les agradezco su atención. ¿Ya? Entonces si hay alguna duda, por favor, planteenla y vamos a ver qué respuesta les podemos dar apegado a los conocimientos que ya adquirimos. No es 88, tampoco es 82, es 98 si era el ejercicio, el resultado del cálculo anterior, ¿verdad?
No termina a las 8, Brian, son 2 periodos. ¿Ya? 7:15 empezamos, primer periodo termina a las 8 en punto, creo yo. ¿Sí? 45 minutos. Y el segundo periodo, pues son otros 45 minutos. Si no mal estoy. Entonces estamos, creo que en tiempo. ¿Sí? 8:45. Sí, tenemos 10 minutos para, para sus preguntas o respuestas. ¿Ya? Y si no, no, a las 8 no termina. Bueno, ya que terminamos antes, les quiero mostrar, si es que aún no lo, en otra clase no se los han planteado, es el de dónde ver el calendario de laboratorios intensivos y de algún material o de algún manual para dicho laboratorio, ¿ya? Si aún no lo saben, pues se los quiero mostrar, pero siempre y cuando más de alguno esté interesado en conocerlo. Bueno, entonces nos vamos a la página de la universidad, que es urural.edu.gt, ¿ya? Y nos vamos a ver, a documentos, vamos a aplicar Zoom. Bueno, aquí van a encontrar donde dice manuales de laboratorios presenciales, ¿ya? Regresemos hasta acá. Entonces, cuando estamos dentro de la página urural.gt, nos tenemos que ir a documentos, nos vamos a estudiantes, ya estando en estudiantes nos va a aparecer este listado y nos vamos a ir a la parte de abajo, en el que dice manuales de laboratorios presenciales. Y ahí vamos a encontrar una cantidad considerable de manuales que llevan laboratorios presenciales. Tenemos química orgánica, horticultura, dibujo 2, manejo y conservación de suelo, tanto para el área civil como para la agronomía, análisis químico de alimentos, ¿ya? Higiene de plantas, seguridad e higiene, materiales de construcción, procesamiento de frutas y verduras, inventario forestal, hidrología, meteorología civil, procesos industriales, aprovechamiento forestal, gasometría, riego, ¿ya? Y vamos a ver, y manual de topografía, que eso es lo que nos interesa, ¿no? Acá está el manual de topografía y le dan clic y les va a dar este manual, el cual les va a ayudar a la hora de ir a la clase presencial del laboratorio intensivo, ¿ya? Lo descargan, lo guardan donde
donde más les convenga. Ahí está, lo descargan y ahí lo tienen. Y tienen a la mano información que se imparte en clase en vivo y es la información que ustedes deben de conocer para también ir a recibir la clase intensiva de laboratorio de topografía 1. Eh, Dylan, sí, tenés razón. O sea, podríamos profundizar un poco más los temas, ¿ya? Y creo que eso lo hemos hecho en esas últimas 4 semanas, que hemos estado yendo despacio, platicando. Solo que en este tema en particular, que es de teoremas, de triángulos, de Pitágoras y todo, pues prácticamente ustedes tienen que tener este conocimiento ya adquirido. O sea, no es de ahorita que ustedes van a empezar a profundizar en este tema que es de matemáticas, ¿ya? Sin embargo, lo que estamos viendo hoy, que es del triángulo, pues lo vamos a ir aplicando paso a paso en la resolución de un problema de topografía, más que todo de planimetría. Y ahí es donde vamos a utilizar las funciones trigonométricas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, si se los explico de manera matemática, ¿ya? Es una forma de verlo, pero ya en topografía, en planimetría, eh, la forma de utilizarlo es muy diferente a como lo plantea sistemáticamente la mate, ¿va? Una matemática, ¿ya? Entonces, pero lo del triángulo, eso ya lo tendrían que tener ustedes claros, o no tan claros, pero con esto complementa ese conocimiento que ya adquirieron, ¿ya? Entonces, y toda esta información, pues lo pueden encontrar en internet, ¿ya? Entonces, busquen el tema de triángulo y ahí le van a aparecer todo lo relacionado al triángulo. Solo que ya aplicado a la planimetría, pues no todo entra en juego, sino que son cosas muy puntuales en las que vamos a utilizar el seno, el coseno, ¿ya? Que es a través de otras fórmulas, pero parte de ahí, de la trigonometría. De ahí es de donde nace el por qué se utiliza en planimetría o en topografía en general, ¿va? Bueno, entonces, Byron, lugar de laboratorios. Bueno, volvamos ahí a la página de la U Rural, ¿ya? urural.edu.gt, se meten, se van a calendarios, ¿ya? Calendario académico, clases, laboratorios intensivos, ¿ya? Se van a laboratorios intensivos y, eh, y van a descargar la información del lugar donde están. Tenemos laboratorios en Mazatenango, en Zacapa, Petén, Quetzaltenango, Central y Huehue, Alta y Baja Verapaz, San Marcos, ¿ya? Entonces, esos serían los lugares en donde se imparten los laboratorios intensivos. Veamos, vamos a ver, Huehue, Alta Verapaz. Y aquí tenemos el de Alta Verapaz. Y le van a dar clic donde dice descargar PDF, ¿ya? Lo descargan y ahí van a tener las fechas de los laboratorios, ¿ya? Aquí aparece los cursos. Ustedes deben de enfocar en topo 1. O si llevan más de un curso y llevan laboratorio, pues aquí tienen que estar, ¿va?
Por ejemplo, vamos a ver, tenemos inventario forestales, diseño estructural, gestión de calidad, estructuras de concreto, riego, SIG, geografía, más abajo, vamos a ver, ingeniería, y aquí está en la semana 7, o sea, en la semana 7, fecha del 5 al 9 de septiembre, ¿ya? En Cobán lo van a impartir topo 1 de lunes a viernes de 8:30 a mediodía, ¿ya? Eh, Carchá, Salamá, Radinal, Fray, ¿ya? Para agronomía, ambiental, industrial, ¿ya? También tenemos en La Tinta, Chisec, Ixcán, Cubulco. Entonces, serían los lugares para Salamá y para Alta y Bajo Verapaz. ¿En qué les afecta? Si no mal recuerdo, son 15 puntos netos de laboratorio. Ahí estaría ¿en qué afecta? Bueno, entonces, ya nos quedan 5 minutos. ¿Alguna pregunta en cuanto al tema visto hoy? Bien. Recuerden de que lo que vimos en estas 5 semanas entra en el examen. ¿Ya? Entramos a ver la configuración de AutoCAD, que vamos a ir profundizando durante eh, el resto del semestre. ¿Ya? Vimos, ahí sí que la teoría básica en cuanto a planimetría, altimetría, la topografía, ciencias que se relacionan con la topografía, instrumentos, y en este caso la trigonometría, ¿ya? Funciones trigonométricas, teorema de los triángulos, teorema de triángulos congruentes, etcétera. ¿Hay alguna duda de todos esos temas que vimos en estos 5 minutos que quedan? Bueno, en cuanto al tema de triángulos, es únicamente considerar eh, los ángulos y los lados. ¿Ya? Cuando es un lado adyacente, cuando es un lado opuesto, ángulo interior, ángulo exterior, ¿ya? Ángulo interior es lo que se encuentra dentro de la figura geométrica, ángulo exterior es lo que está fuera de la figura geométrica, porque estos dos temas estos dos conceptos en particular se repiten para un polígono, ¿ya? Para varias figuras geométricas, ¿ya? No solo del triángulo. Sobre los laboratorios me decía usted que son 15 puntos netos, pero a la hora de cerrar pensum no afecta. No solo va a afectar en tu nota final del curso. En pocas palabras, si no asisten al laboratorio, quítenle al 100
al 100, quítenle 15 y sobre el resto es que ustedes se van a estar jugando. Pues quiere decir de que van a ser evaluados sobre 80, no sobre 85, sino que se van a jugar 85 puntos entre los 3 exámenes parciales. ¿Ya? ¿Ya? Les comentaba que, estos ángulos o estos conceptos de ángulos eh, lo vamos a ver para un polígono, ¿ya? Que es una figura geométrica, ¿ya? Y no es tanto exclusivo del triángulo, ¿ya? Ángulos interiores, ángulos exteriores, ángulo azimutal, ángulo vertical, ángulo horizontal. El ángulo juega un papel importante en la topografía, ¿ya? Entonces, los segmentos, lados, vértices también están inmersos a la topografía. Entonces, probablemente no entremos a ver eh, la figura de un triángulo y resolverlo, ¿no? Simplemente tener claros el concepto de cuánto nos debe dar la sumatoria de ángulos interiores de un triángulo, porque luego vamos a ver, más adelante vamos a ver ángulos interiores y ángulos exteriores de un polígono, ¿ya? Entonces, y hay que tener claro esa diferencia, ¿no? Ya sobre los teoremas, pues eso lo podemos nosotros eh, buscar. Si no estamos tan claros con esos teoremas, pues nosotros podemos ampliar nuestros conocimientos con la búsqueda de información en la red. Entonces, pero sí, todo lo que es ángulos horizontales, verticales, azimutales, ángulo interior, ángulo exterior, la topografía relacionada con otras ciencias, cuáles son esas ciencias, eh, qué es la planimetría, qué es la altimetría, todo eso, AutoCAD, lo que vimos, va a venir o va a estar sujeta a evaluación. Bueno, ya nos resta un minuto. No hay más dudas, no hay más preguntas. Sobre compartir el material, para este parcial no les voy a compartir la presentación, porque tienen disponibles los videos, y en los videos pues queda grabado y está a disposición de ustedes. ¿En qué tiempo? Pues no depende de mí decirles ya ahorita lo pueden descargar o entrar a ver, sino que yo el video o esta clase en vivo lo reporto, mando el link y ellos son los que encargados de tener habilitado la misma para que ustedes puedan acceder a él y verlo nuevamente. Bueno, que pasen un feliz día y nos vemos la próxima semana.